Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Buenos días, estimados estudiantes del tercero, cuarto y quinto de secundaria. Qué gusto poder reencontrarnos nuevamente a través de nuestro programa Aprendo en Casa. ¿Están cumpliendo con las actividades que se deja en cada clase? ¿Seguimos indagando más sobre las clases desarrolladas? Seguro que sí. No se olviden de guardar sus trabajos e investigaciones en su portafolio para presentarlos a tu profesor o profesora cuando retornemos a la institución educativa. Para iniciar nuestro programa Aprendo en Casa, recordaremos brevemente lo que hicimos la clase anterior. ¿Les parece? Hemos expresado cantidades muy pequeñas y muy grandes en notación científica, empleando los números racionales y sus operaciones. Luego, se dejó algunos desafíos para reforzar tu aprendizaje. ¿Lo recordaron? ¡Claro que sí! ¿Qué aprenderemos hoy? Seleccionaremos unidades, subunidades e instrumentos pertinentes para estimar y medir la velocidad de las magnitudes que se presentan en el reparto de los productos de primera necesidad, para atender a la población más vulnerable en este periodo de emergencia. Para lo cual iniciaremos recordando qué relación encontramos entre la distancia y el tiempo para comprender la velocidad. Luego, analizaremos una situación sobre las magnitudes derivadas de la velocidad que se presentan en el reparto de los productos de primera necesidad. Finalmente, te plantearemos unos desafíos para fortalecer tus aprendizajes, los cuales no olvides registrar en tu portafolio de evidencias. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Iniciaremos respondiendo las siguientes interrogantes. No te olvides de tomar nota, por favor. Para los estudiantes del tercer grado, ¿qué son las magnitudes y cómo podemos medirlas? Nuevamente, para los estudiantes del tercer grado, ¿qué son las magnitudes y cómo podemos medirlas? Para los estudiantes del cuarto y quinto grado, ¿cómo podemos expresar la velocidad en relación a la distancia y el tiempo? Nuevamente, para los estudiantes del cuarto y quinto grado, ¿cómo podemos expresar la velocidad en relación a la distancia y el tiempo? Ahora, todos reflexionemos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de familias están siendo las más afectadas por esta pandemia? Los estudiantes del tercer grado, recordemos, ¿qué son las magnitudes? Atentos y atentas, por favor. En términos sencillos, podemos decir que una magnitud es todo aquello que se puede medir. ¿Y qué podemos medir? Piense. Bien, el tiempo, la temperatura, la distancia de tu casa a la tienda, entre otros. ¿Lo recordaron? ¡Excelente! Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Y cómo las podemos medir? Veamos con la magnitud de la longitud. ¿Recuerdas cuál es la unidad de la longitud? Muy bien, es el metro. Ahora, revisemos algunos ejemplos que nos permitan recordar. La distancia de tu casa a la tienda la podemos medir con una wincha y la expresamos en metros.
El ancho de la puerta de tu salón de clases la podemos medir con una regla o una wincha y la podemos expresar en centímetros o metros. La altura de un árbol lo podemos medir con... Te dejamos este desafío. Seguramente que tu comunidad también tiene sus propias unidades de medición para la longitud. Recuerda uno de ellos y formula un ejemplo, los cuales los puedes compartir con tu familia. Ahora recordemos la magnitud del tiempo. ¿Cuál es la unidad del tiempo? Es el segundo, correcto. Revisemos algunos ejemplos. Atentos, por favor. El tiempo que dura el recreo lo podemos medir con un reloj y lo expresamos en minutos. El tiempo que le toma a tu mamá la preparación de un rico almuerzo lo medimos con un reloj y lo podemos expresar en horas. El tiempo que demora en caer un papel al piso lo podemos medir mediante un cronómetro y seguramente se expresan en segundos porque el tiempo es muy pequeño, ¿verdad? Sigamos. Ahora con los estudiantes del 4º y 5º grado. Recordemos la pregunta. ¿Cómo podemos expresar la velocidad en relación a la distancia y el tiempo? En este caso vamos a considerar que la velocidad de un móvil se mantenga constante. Es decir, el móvil no aumenta ni disminuye su velocidad, ¿correcto? Para continuar, te pedimos que recuerdes la unidad de la velocidad. ¿Lo recordaron? ¡Claro que sí! La unidad de la velocidad se expresa en metros por segundo, pero se escribe como metros sobre segundos. ¡Excelente! Para responder a la pregunta, revisemos el siguiente caso. Si un automóvil viaja en línea recta, cuyo recorrido se controla en 3 puntos. En el primer punto, el automóvil avanza 30 metros en 1 segundo. En el segundo punto, el automóvil avanza 150 metros en 5 segundos. Y en el tercer punto, el automóvil avanza 240 metros en 8 segundos. Analicemos. En el punto 1, el móvil recorre 30 metros en 1 segundo, de donde la velocidad se puede expresar como 30 metros sobre 1 segundo, resultando 30 metros por segundo. ¿Correcto? En el punto 2, el móvil recorre 150 metros en 5 segundos, de donde la velocidad se puede expresar como 150 metros sobre 5 segundos, o, en otras palabras, 150 metros entre 5 segundos, resultando 30 metros por segundos. Ahora, continúa con el análisis en el tercer punto, por favor. Como hemos revisado, las 3 velocidades en los 3 puntos son iguales. ¿Y cómo hemos determinado la velocidad en cada punto? ¡Correcto! Dividiendo la distancia recorrida por el automóvil entre el tiempo que ha transcurrido, de donde podemos concluir que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Además, podemos afirmar que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. No te olvides, estas relaciones nos servirán en el desarrollo de la sesión. Sigamos adelante. Muy bien. Continuemos con esta interesante aventura matemática, para lo cual revisaremos una historia de solidaridad y honestidad en este periodo de emergencia que estamos atravesando. No te olvides de registrar los datos importantes, por favor. El presidente Martín Vizcarra ha transferido 300 millones para 1.874 municipios, entre distritales y provinciales,
con la finalidad de repartir productos de primera necesidad a las familias más vulnerables en este periodo de emergencia. 2 municipalidades de la región Junín, nos reservaremos los nombres, se unieron y contrataron un camión para trasladar los productos a sus localidades. El camión llevó los víveres a la municipalidad A, donde descargó y entregó al responsable del almacén los productos para luego dirigirse al municipio B. Al revisar los productos y cotejando con la pecosa, se dieron cuenta en la municipalidad A que habían recibido 100 kilogramos de arroz y 2 cajas de leche más de lo que les correspondía. El encargado, muy preocupado por los productos que faltarían en la municipalidad B, y eso afectaría a familias necesitadas, tomó la camioneta de la municipalidad y fue al alcance del camión para entregarle lo que no les correspondía. En ese instante, el camión había avanzado 3.000 metros en línea recta y viajaba con una velocidad de 30 metros por segundo. Y para alcanzarlo, el camión corrió a una velocidad de 180 kilómetros por hora. Según la información recibida, responde las siguientes interrogantes. Con la velocidad que corre la camioneta, ¿alcanza o no al camión? Nuevamente, con la velocidad que corre la camioneta, ¿alcanza o no al camión? Justifica tu respuesta. ¿En cuánto tiempo la camioneta alcanza al camión? Nuevamente, ¿en cuánto tiempo la camioneta alcanza al camión? ¿Qué distancia tendrá que recorrer la camioneta para dar alcance al camión? Nuevamente, ¿qué distancia tendrá que recorrer la camioneta para dar alcance al camión? ¿En qué tipo de familia se formarán las personas responsables y honestas? Si todos actuaríamos de manera solidaria y responsable, ¿cómo crees que avanzaríamos como país? Reflexiona las respuestas con tu familia. ¿Tienes dudas en tus resultados y procedimientos? No te preocupes. Ahora lo revisaremos todos juntos. No te distraigas. En primer lugar, veamos si comprendimos el problema. La velocidad con la cual viaja el camión es de 30 metros por segundo. La velocidad de la camioneta de la municipalidad A es de 180 kilómetros por hora. La distancia que los separa es de 3.000 metros y el desplazamiento es en línea recta. ¡Excelente! Con los datos obtenidos del problema, respondamos la primera pregunta. Recordemos, con la velocidad que corre la camioneta, ¿alcanza o no al camión? Justifica tu respuesta. Veamos. Para que la camioneta alcance al camión, la velocidad de la camioneta debe ser mayor que la del camión, ¿cierto? Muy bien. Ahora analicemos la situación. La velocidad del camión es de 30 metros por segundo y de la camioneta es de 180 kilómetros por hora. ¿Podemos comparar las velocidades? No, ¿verdad? Porque las velocidades están en unidades diferentes. Eso significa que para compararlas tenemos que expresar las velocidades en la misma unidad. Es decir, ambas deben estar en metros por segundos o en kilómetros por hora. ¡Excelente! Y eso lo aprendimos en la sesión anterior. ¿Lo recuerdan? Para expresar las velocidades en la misma unidad, podemos revisar los datos del problema para elegir lo que más nos convenga. Veamos. La distancia está expresada en metros, la velocidad del camión en metros por segundo y la velocidad de la camioneta en kilómetros por hora, de donde concluimos es más conveniente transformar las unidades en metros y segundos. Continuemos. Entonces expresaremos la velocidad de la camioneta de kilómetros por hora a metros por segundo, para lo cual recordemos,
En 1 kilómetro tenemos 1000 metros y 1 hora equivale a 3600 segundos. ¿Cómo podemos expresar los kilómetros por hora a metros por segundo? Veamos. 180 kilómetros por hora es igual a 180 por 1000 metros entre 3600 segundos. Y resolviendo obtenemos 50 metros por segundos. Muy bien. Entonces podemos concluir: la velocidad de la camioneta es de 50 metros por segundo y del camión es de 30 metros por segundo. Observamos que la velocidad de la camioneta es mayor que del camión. Por lo tanto, podemos afirmar que la camioneta sí alcanza al camión. Continuamos con la segunda pregunta. ¿En cuánto tiempo la camioneta alcanza al camión? Veamos. Si el camión viaja a una velocidad de 30 metros por segundo y la camioneta lo persigue a una velocidad de 50 metros por segundo y las velocidades son constantes, podemos afirmar que la camioneta se acerca al camión con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora veamos el tiempo. El camión avanza cierta distancia antes de ser alcanzado por la camioneta, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, la camioneta, para alcanzar al camión, debe recorrer los 3000 metros más la distancia que avanzó el camión. Pero el tiempo que emplea tanto el camión como la camioneta son iguales. ¿Comprendiste? ¡Perfecto! Entonces, si recorremos la distancia de 3000 metros a una velocidad de 20 metros por segundo, es el tiempo con el que la camioneta alcanza al camión. ¿Correcto? Muy bien. No te quedes atrás, por favor. Ahora podemos calcular el tiempo, para lo cual recordemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Reemplazando los valores tendremos 3000 metros es igual a 20 metros por segundo por el tiempo, de donde el tiempo será igual a 3000 metros entre 20 metros por segundo. Y efectuando, obtenemos que el tiempo es igual a 150 segundos. De donde podemos afirmar que la camioneta alcanza al camión en 150 segundos. Y si expresamos ese tiempo en minutos, sería 2 minutos y 30 segundos. Finalmente, ¿qué distancia tendrá que recorrer la camioneta para alcanzar al camión? Revisemos los datos. La velocidad de la camioneta es de 50 metros por segundo. El tiempo que recorre va a ser 150 segundos. Y la distancia recorrida no la conocemos. Con la igualdad, distancia igual a velocidad por el tiempo, tenemos que la distancia será igual a 50 metros por segundo por los 150 segundos. Y efectuando el producto, tenemos que la distancia es 7500 metros. Por lo tanto, podemos afirmar que la camioneta recorre 7500 metros para alcanzar al camión. Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa Aprendo en Casa. Lo aprendido hoy seguramente te servirán en muchas situaciones de tu vida cotidiana. No se olviden de cumplir con las medidas de higiene y de la inmovilidad social para cuidar tu salud, de tu familia y de toda la comunidad. Como es de costumbre, te dejamos los siguientes desafíos para reforzar tus aprendizajes. Los estudiantes del tercer grado tomen nota, por favor. En las comunidades amazónicas se viaja por el río en pequepeque, una embarcación con un motor pequeño. Si el pequepeque de Juan viaja a una velocidad de 3 metros por segundo
y Pedro contrata a Juan para que lo lleve del puerto de Imasa a la comunidad de Mamayaque por una emergencia, ¿en cuántas horas llegarán si se sabe que las dos comunidades están separadas por 18 kilómetros de distancia? Nuevamente, en las comunidades amazónicas se viaja por el río en pequepeque, una embarcación con un motor pequeño. Si el pequepeque de Juan viaja a una velocidad de 3 metros por segundo y Pedro contrata a Juan para que lo lleve del puerto de Imasa a la comunidad de Mamayaque por una emergencia, ¿en cuántas horas llegarán si se sabe que las dos comunidades están separadas por 18 kilómetros de distancia? Ahora, para los estudiantes del cuarto y quinto grado. En la comunidad de Anta, en la región Cusco, dos amigos, Ricardo y Martín, se retan a una carrera de bicicletas, dando una ventaja de 100 metros a Ricardo, porque su bicicleta es un poco más pequeña que la de Martín. Se sabe que Ricardo maneja a una velocidad de 8 metros por segundo y Martín corre a una velocidad de 36 kilómetros por hora. ¿En qué tiempo alcanza Martín a Ricardo? ¿Cuál es la distancia que recorre Martín para alcanzar a Ricardo? ¿Y cuál es la distancia recorrida por Ricardo antes de ser alcanzado? Nuevamente, en la comunidad de Anta, en la región Cusco, dos amigos, Ricardo y Martín, se retan a una carrera de bicicletas, dando una ventaja de 100 metros a Ricardo porque su bicicleta es un poco más pequeña que la de Martín. Se sabe que Ricardo maneja a una velocidad de 8 metros por segundo y Martín corre a una velocidad de 36 kilómetros por hora. ¿En qué tiempo alcanza Martín a Ricardo? ¿Cuál es la distancia que recorre Martín para alcanzar a Ricardo? ¿Y cuál es la distancia recorrida por Ricardo antes de ser alcanzado? No te olvides de guardar los trabajos en tu portafolio de evidencias para mostrarle a tu profesor o profesora cuando se reinicien las clases y él o ella puedan ayudarte aclarando tus dudas. Estimado docente, reconocemos tu esfuerzo y compromiso con el aprendizaje de tus estudiantes. Por lo mismo te sugerimos seguir las sesiones y registrar los aspectos en los cuales consideras que los estudiantes pudieran tener mayor dificultad con la finalidad de retroalimentarlos. Por ejemplo, las magnitudes, sus unidades, subunidades y conversiones, deducción de la ecuación de la velocidad y el planteamiento de inferencias. Estimados padres y madres de familia, seguramente estos días los están aprovechando para dialogar con sus hijos, compartir momentos y actividades divertidas. ¿Cómo puedes apoyar a tu hijo en su programa Aprendo en Casa? Adecúa un espacio para que pueda seguir la sesión radial. Bríndale un tiempo para que cumpla con las actividades y lecturas. Recuérdale que debe guardar sus trabajos en el portafolio. No te olvides que en esta aventura todos sumamos. Muy bien, jóvenes y señoritas, nos encontramos la próxima clase. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero. El Perú.